formalidad a la formalidad. Ese debate de informalidad, una informalidad que supera el 50% en Colombia, pues ha estado muy vigente por estos días por el tema del salario mínimo, que decreta el presidente Gustavo Petro en diciembre del 23.7%, y ayer firma otro decreto después de la decisión del Consejo de Estado de mantener ese aumento del 23.7%. ¿De cuánto debió haber sido ese aumento? Ya no se va a bajar, difícilmente alguien que llegue pues lo va a bajar porque eso no se puede, pero ¿de cuánto debió ser ese aumento teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando de la economía informal y demás? Lucas, qué tema tan complicado, y todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese sí es un tema que tiene demagogia, tiene populismo y tiene interés electoral. El interés de hoy, mire, yo no soy un tipo antipetrista, ni antiuribista, a mí esas cosas no me gustan, pero uno tiene que ser franco en la crítica. Yo tengo muchas críticas a este gobierno, otras cosas tal vez no tan críticas, pero no nos digamos mentiras. Hoy el presidente Petro está dedicado a una cosa, a la campaña política. Su objetivo de gobernar es el tercer objetivo. Su objetivo es la campaña política. Eso es muy grave para un país. Y entonces, el salario mínimo cumple con ese objetivo. Su interés no es tanto los trabajadores, eso lo vende, yo lo tengo que decir con franqueza, puede que algunos no me crean eso, los asesores me dicen no diga eso, pero hay que hablarle con franqueza al pueblo colombiano, porque él está utilizando la necesidad del pueblo colombiano, la esperanza del pueblo colombiano, el anhelo del pueblo colombiano. Entonces, pero eso es un objetivo político. Ahora, lo digo, no es el único presidente. Usted mira a varios presidentes que en el último año de gobierno también ha tenido esa tentación. Sí, claro. Lo que pasa es que este se le fue la mano, pero malísimo eso, porque se pone el corto plazo, se pone el interés electoral sobre el interés del país. Sabemos que un aumento de esos causará inflación y va a afectar a todo el país y va a afectar a los propios trabajadores que van a ganar el salario mínimo. Sabemos que muchos van a ser despedidos. Porque, hombre, una empresa tiene 10 trabajadores, le aumentan el 23 el salario mínimo y él el 1 de enero no vende más, no va a tener más ingresos. Y entonces, si le aumentaron los costos ahí, pues tiene que reducir la nómina en 1 o en 2. Pero, desafortunadamente, esa solidaridad entre los trabajadores no se ve. Y es entendible, porque a quien que está necesitando ese recurso, porque indudablemente el salario mínimo no alcanza para las familias, a quien que está necesitando eso y le llegue, se va a poner bravo. No, entonces, hago esa observación para decirle, en un gobierno de Aníbal Gaviria, yo sí la tengo clarísima. Yo voy a aumentar el salario mínimo todo lo que se pueda aumentar, sin que cause un efecto negativo que termine siendo, reversando el efecto positivo que hizo el aumento, que es lo que está haciendo y lo que va a hacer el presidente. Lo que pasa es que, como sabemos que la inflación no va a crecer sino por abril, mayo, entonces ellos le apuestan a eso para que el efecto positivo del aumento del salario les pegue favorablemente en las elecciones del 8 de marzo en el Congreso de la República. Y después dicen, Dios proveerá. Ahora, en este momento, si lo digo también francamente, como lo dice Grumman Master y todo, ya no hay que digamos, enredarse más con eso. El salario ya hay que dejarlo así, porque ya los daños en la inflación y los daños en el desempleo ya se causaron y ya son inerciales, y en cambio sacarle a la gente la plata del bolsillo sí sería una cosa supremamente no solo impopular, sino injusta. Entonces dejémoslo así, pero hacia futuro. Lucas me pregunta, mire, es que yo no me quejé, el aumento del primer año, si mal no estoy, recordemos, es del 16%. Sí. Y después creo que estuvo el 13%, un aumento altos. Yo no me quejé, donde Aníbal Gaviria vino a decir que eso era un despropósito. No, aumentemos todo lo que pueda, pero no sin afectar la economía, porque termina pegándole a todo el país y aún a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Usted habló de elecciones y ese es un tema que está al orden del día, porque el presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios en las últimas horas ha puesto en tela de juicio la transparencia de estas elecciones. Dice que hay un riesgo de fraude. Usted, como candidato, como quien va a participar de las consultas del 8 de marzo, ¿confía
en la registraduría, en el Consejo Nacional Electoral, en las instituciones y en la transparencia de este proceso? Mire, Silvia, como usted y Lucas me ponen los temas del gobierno, y es cierto porque no hay que dejar de reconocer que el gobierno pone mucha agenda, y eso es algo que debemos intentar cambiar. Yo quiero una nueva agenda para Colombia, pero ahora hablamos de eso. Pero hay que abordar los temas que son importantes. Y ese es un tema que a mí realmente me causa una inmensa indisposición la actitud del gobierno. Mire, este presidente se alzó en armas contra el Estado, porque él y su gente decían que solo se podía llegar al poder por las armas. Pero no, la democracia colombiana los llevó al poder por los votos. La democracia colombiana. Y la democracia colombiana en un pilar, el sistema electoral colombiano. Ese sistema electoral lo eligió a él, en un gobierno de oposición a él. Hombre, y ahora él viene a escupir la sopa, a patear la lonchera. Hombre, eso es antidemocrático, eso a mí lo digo con esa franqueza, me causa una enorme indisposición, porque es una actitud antidemocrática y es una actitud de ingratitud con la democracia colombiana y con el pueblo colombiano. Entonces, primero le respondo eso y segundo le digo, claro que confío en el sistema electoral de Colombia. Ahora, el que debería dar garantías es el presidente. ¿Dónde están las garantías en los municipios hoy copados por las fuerzas criminales que se han crecido y han acrecentado su poder, su reclutamiento, sus arcas a través del fracaso de la paz total? Hay candidatos ya que no pueden viajar a ciertos territorios y entonces candidatos que sí viajan a otros, pero también en los electores hay coerción de los electores en esos territorios, a ver las garantías, pero las otras, el presidente metido en las elecciones con el salario mínimo, pero también con las órdenes de prestación de servicio, pero también con la publicidad del Estado, tema que yo denuncié. La publicidad y los órganos de publicidad del Estado, las cuentas de redes sociales del Estado utilizadas a favor de la campaña del presidente y del partido del presidente. No. Respeto al sistema electoral y por otro lado que sea él el que brinde garantías, las que no está brindando.